Mi nombre es Cecilia del Valle, represento a Nayadel Tecnologías Vivas. Es una empresa que está dedicada a la vida, a la tecnología aplicada a la vida, a potenciar la vida en este planeta. Entonces el tema de hoy, el tema estrella, es el agua. Y hablábamos de agua estructurada. Siempre estamos nombrando, cuando ofrecemos el producto, que estamos estructurando el agua. Entonces, la conferencia de hoy venía como para aclarar un poquito qué es el agua, por empezar, y qué es el agua estructurada. ¿Qué significa tomar agua estructurada en nuestra salud, en nuestra vida? Pero más allá de eso, ¿qué es el agua en nuestra vida? Comenzamos por esta frase que me encanta. El agua es la vida, agua igual a vida. Estamos acostumbrados a tener una visión newtoniana de las cosas y poco a poco en esta época ya estamos entrando en una visión cuántica. ¿Y qué es la diferencia entre una cosa y la otra? Cuando miramos al agua desde una visión newtoniana, la vemos como un cuerpo físico. ¿Qué decimos del agua normalmente? Que tiene que ser incolora, inodora, que es el disolvente universal. Todas esas cosas son realidades, pero una realidad física. El agua tiene conciencia, el agua tiene presencia en otras realidades. Entonces la invitación es para reflexionar sobre eso. Cuando pensamos que el agua es vida, muchas veces ¿qué decimos? Es necesaria el agua para el cuerpo. Si yo no tomo agua, mi cuerpo muere. También es realidad, esa es la visión newtoniana. Pero yendo un poquito más allá, vemos que el agua conforma la vida en este planeta. Estamos en un planeta que tiene las 3/4 partes de agua en mares, ríos, agua superficial, agua subterránea, agua en la humedad de la atmósfera. El agua en el planeta Tierra es el estructurador de la vida. Es la molécula de agua que tiene una condición, que es la de captar energía, frecuencias, sostenerlas en su estructura y emitirlas. Esa es la función principal del agua. Por eso muchos dicen que el agua, los mares, son el alma de la tierra, son la conciencia de la tierra. Así como en algunas religiones se habla de que la sangre es la base del espíritu. Y es real. En la molécula de agua es donde se sostiene la energía sutil y se reproducen esas frecuencias en la proyección horizontal que tenemos, que vivimos en esta tercera dimensión. Entonces, si hacemos un recorrido de lo que sabemos del agua, nuestras vidas comienzan con la fecundación de un óvulo, que es del 90% de agua, con espermatozoides que nadan en un esperma, que son agua, que es agua. Crecemos en una placenta, en un medio agua, es nuestro primer medio, es lo primero que conocemos. Y cuando salimos a este espacio de tercera dimensión aéreo, lo primero que hacemos es conectar con el agua de vida, nuestra madre, la leche materna. Entonces, el agua es mucho más que lo que decimos que es necesario para hidratarse. El agua es una transmisión de conciencia. ¿Qué pasa cuando estamos en este estado, cuando un bebé está amamantándose? ¿Qué es lo que transmite esa leche materna? ¿Es solamente alimento? ¿Qué diferencia hay entre el amamantamiento y niños criados a biberón sin la madre? En el agua, en la leche materna, hay información de amor. Y eso es lo que nutre otras esferas, que no es la tercera dimensión, que no es lo físico, que no es lo newtoniano. Entonces, hacia esa esfera es que nos queremos acercar desde Nayadel.
tomar conciencia que el agua es parte de nuestra vida de una manera mucho más amplia de la que hasta el momento tenemos en cuenta. El agua es el 75%, 90, 80, en esto se difieren diferentes versiones, pero es un buen porcentaje de nuestro cuerpo físico. Cada 15 días renovamos todo el agua de nuestro cuerpo. Y nuestra sangre está compuesta por un 80, pero en realidad es un poco más, de agua, y la renovamos cada 2 meses, 3 meses o 4 meses. Entonces, constantemente la información del agua, a todos los niveles, está conformando nuestra presencia en este planeta. Sabemos que somos una conciencia individual haciendo una actuación en este plano Tierra a través de un cuerpo agua, en un planeta agua. Es la molécula del agua la que sostiene esa información sutil de nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia individual, en este plano, cuerpo físico. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar del agua. El agua, cuando se encuentra en la naturaleza, se encuentra más o menos así, moviéndose, rozando piedras, respirando aire puro, escuchando el canto de los pájaros, en bosques apacibles. ¿Cómo será esa agua? ¿Cómo es la información que recoge cada molécula de agua que pasa por esos ambientes, por esos entornos? El agua es vida, el agua es movimiento. La vida dentro del mar presenta formas como estas. El círculo, geometría sagrada, vórtices, geometría de vida. ¿Qué pasa en nuestra civilización? ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta otra? No hay necesidad de explicarlo demasiado. ¿Qué conciencia tenemos de la vida del agua cuando la tratamos de esta manera? La entubamos, la filtramos, la envasamos, la mantenemos a presión, la cloramos. El agua sufre. El agua es un receptor de frecuencias. Todo es frecuencia. ¿Cómo es la frecuencia de una ciudad? ¿Cuál es la frecuencia de la naturaleza? ¿Qué frecuencia emocional hay en la ciudad? De estrés, conglomeración, prisas. Todo eso lo recoge el agua, tanto como la recogía en la cascada. Es su capacidad. El agua recoge información frecuencial, la sostiene y la emite. Eso es gracias a su estructura. Su estructura sostiene energía, sostiene vida, sostiene espíritu, sostiene conciencia, pero en sus condiciones normales. Cuando de repente tratamos al agua de esta manera, lo que estamos haciendo es desvirtualizando la esencia del agua. El agua recibe esta información y se siente estresada, castigada. El agua necesita del movimiento circular, del movimiento de ondas para recuperar su energía tanto como nosotros necesitamos inhalar y exhalar. ¿Qué pasaría si nuestros pulmones estuvieran constantemente en exhalación o en inhalación? No sostendríamos nuestra vida. Al agua le pasa lo mismo cuando no puede moverse, cuando está estática. Y encima recibiendo informaciones de estrés. Esa es el agua que llega a nuestras ciudades. Es el agua que llega a nuestras botellas, porque no se salvan las botellas tampoco. No es solamente el agua del grifo. El agua es el disolvente universal por excelencia, hasta ahí lo sabíamos de toda la vida.
El agua sostiene y transporta la vida a nuestro planeta, a nuestra biología. El agua tiene la capacidad de sostener información en forma de frecuencias del entorno en su estructura molecular y transmitirla. El agua es conciencia. El agua es el vehículo de la conciencia en este planeta agua. ¿Quién sabe? En otros no. En este sí. Es Masaru Emoto quien empieza a romper con el código newtoniano, la percepción newtoniana de la realidad, en especial del agua, y nos introduce en la conciencia del agua. Su trabajo es maravilloso y es un antes y un después. Es la explicación científica de por qué funcionan las flores de Bach, por qué funciona la homeopatía, cosas que la ciencia no podía determinar desde un punto newtoniano, desde una perspectiva física. ¿Qué es una flor de Bach? Es la esencia de una flor, recortada en ese estado natural, puesta en un cuenco de agua por 5 horas al sol. Y es esa vibración, la que queda en el agua, la que hace un efecto en todas las aguas de mi cuerpo, cuando tomo 5 gotas 3 veces al día. ¿Cómo lo explica la ciencia? Cuando en realidad no hay nada físico en esa agua, se ha colado hasta la última partícula física. Sin embargo, el efecto es indiscutible. Es justamente por esta otra perspectiva del agua, que no es la física ni newtoniana la que funciona aquí. Es esta transmisión de frecuencias, esta captación de frecuencias para luego sostenerlas y retransmitirlas. Cuando yo bebo esas gotas de agua y hacen como campanas cada una de las moléculas de mi cuerpo físico, teniendo la capacidad de reproducir esas frecuencias en todo mi cuerpo físico. Lo mismo pasa con la homeopatía, son diluciones de algo sólido en infinitas o en muy variadas veces que se cuela esa parte física y luego se vuelve a diluir eso que ya no es físico, solo es agua vibrada, en tantas veces como sea la dilución. Masaru Emoto, supongo que lo conoceréis la mayoría, pero viene bien recordarlo. Lo que vino a fotografiar para que nuestra conciencia todavía newtoniana que necesitamos ver para creer, fotografía los cristales de agua, congela una gota de agua y luego la fotografía con un microscopio muy avanzado. Y lo que salta a la vista es que el agua tiene una estructura con una geometría sagrada que es única. O sea que es única para cada gota de agua. Va cambiando constantemente, como nuestras caras. Somos similares, pero todos somos diferentes. Lo mismo con cada gota de agua. Pero es que además, esa gota de agua depende del entorno, va a ir cambiando en su forma. Va a ser mucho más elegante, mucho más florida, cuando la información de sus frecuencias tiene una alta calidad. Por ejemplo, escuchando una sinfonía de Mozart, la fotografía de esa molécula de agua es la que aparece aquí en la izquierda superior. Colocando el agua, la exposición de la música, en este caso de Imagine, de John Lennon, que tiene todo un lenguaje de paz, es la otra. Abajo la palabra paz, directamente. El gracias. Y aquí abajo, estorbas, me das asco. La molécula de agua no puede estructurarse con esas frecuencias tan densas. El agua se desvitaliza, pierde su estructura. Ya no es capaz de informar sutilmente cómo es su función. Y aquí escuchando una música de heavy metal. Gracias a Masaru Emoto entramos en esa otra conciencia, en darnos cuenta de que ese 75% del planeta, que es agua o más, el tanto por ciento de agua que funciona en nuestro cuerpo sosteniendo la vida, es susceptible a todas las emociones,
a todas las palabras, a todas las sensaciones y vibraciones del entorno. Aquí hay una molécula de agua en la naciente de un río, en ese estado natural que vimos al principio. Y luego el mismo río, después de pasar por ciudades y sufrir el efecto contaminante. Esas son las aguas que nos rodean. Si una flor de Bach puede hacer que toda el agua de mi cuerpo entre en una frecuencia elevada, aquella que tiene esa flor de Bach, ¿cómo será mi frecuencia cuando me baño en ese río? Agua destilada sin tratar, la primera foto. La segunda son cristales de agua con esencias de camomilla. Ahí está la foto de la camomilla. La imagen de la flor física es bien parecida al cristal que se genera cuando estuvo sumergida la flor. Este es un cristal de agua de lluvia de una ciudad de Japón, en junio de 1998, que aparece en el volumen número 1 de Mensajes del Agua de Masaru Emoto. Esta ciudad estaba muy contaminada y todos los habitantes, la comunidad, quiso restaurar el ambiente. Hicieron varias iniciativas para este efecto. Aquí aparece el cristal de agua en el 2001, después de las oraciones de la comunidad para restaurar la energía del ambiente. ¿Cómo una conciencia colectiva puede actuar sobre la energía del ambiente? En este caso, de la atmósfera. El agua estructurada es el agua que sostiene la vida. Agua estructurada es el agua que alberga información en forma de frecuencias coherentes con la vida. Agua estructurada es el vehículo de la conciencia en el planeta agua. ¿Qué calidad frecuencial tiene el agua que consumimos diariamente? Ya que constituye el 70% de nuestro cuerpo, vehículo físico. ¿Qué conciencia tenemos sobre todo lo que ingerimos? ¿Cómo es el agua cuando, por ejemplo, usamos un microondas? Hay una experiencia en la que se ponen dos plantas gemelas. La primera es regada por agua pasada por microondas previamente, obviamente fría. La segunda con agua purificada. Este es el día 1. El día 3. El día 7. Ya no hay vida. ¿Cuántas casas en nuestras ciudades tienen un microondas en la cocina? 99%, tanto como agua en nuestro cuerpo. ¿Cómo es la calidad del agua que estamos ingiriendo? ¿Qué nos aporta? Conclusión. El agua que ha pasado por microondas se ha desestructurado, con lo cual no sostiene más la vida. No puede generar vida. Por lo que no sostiene información de vida. Aquí tenemos unas fotografías Kirlian, que fotografías Kirlian son las que fotografían la energía que desprende un objeto. Son de una gota de agua, antes y después de haber estado en contacto con el esencial hemo, 30 minutos. El esencial hemo es esto que tengo aquí, que es lo que Nayadel se ofrece. Este es un activador de la energía del agua para que el agua vuelva a estructurarse. Un agua se desestructura, pero no se llega a morir. Siempre tiene un 3% de conciencia. Ese 3% de conciencia necesita de un shock energético para volver a estructurarse. Ese shock energético puede ser, como hemos visto en las fotos de la conciencia colectiva, de los ríos y de otras fotos que Masaru Emoto tiene a montones,
puede ser una oración, puede ser una intención, o puede ser un campo energético de altísimas vibraciones como el que está contenido en este cuerpo físico que acabamos de ver ahora. En estas fotos vemos la gota de agua, cómo está desestructurada en la primera fila. Vemos que el contorno no es un contorno contundente, que tiene una forma amorfa, que tiene porosidades por dentro. Todas estas son señales de que el agua no está estructurada, no sostiene la energía, está débil. La pregunta es, ¿qué pasa si yo consumo constantemente esta agua no estructurada? Y cocino en microondas, y tengo malas emociones, y vivo estresado, y tengo el móvil en el bolsillo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con el agua, que es la vida. ¿Cómo será la sangre de nuestro cuerpo si nos alimentamos con alimentos que tienen esta frecuencia, esta calidad frecuencial? Y por el contrario, cuando activamos el agua, cuando está estructurada, que muestra esta imagen, que para todos es significativa, es un sol. ¿Cómo será nuestra sangre? ¿Cómo será la calidad frecuencial de nuestra sangre? Y por lo tanto, ¿cómo será la calidad de nuestro cuerpo energético? El esencial emo se basa en proporción, geometría, piedras e intención. La geometría es la construcción del planeta, del universo en realidad. Son formas que se repiten en la naturaleza toda. La geometría sagrada alberga corrientes estables de energía. Esta energía se mueve en patrones que se retroalimentan y autoorganizan, evitando su dispersión. La energía está en todo el sistema. El tema es cómo sostenerla. La energía está en caos, y cuando está en caos, adelante. Cuando está en caos, no sostiene la vida. Una energía, cuando entra en un patrón ordenado de autoorganización, que eso es lo que hace la geometría sagrada, sostiene la vida y la potencia. Es el nido para la evolución. No sé si se ve muy bien la foto, está un poco borrosa. Esta es la foto una foto Kirlian de una persona. Esta es su aura a la izquierda. Y a la derecha es la misma persona sosteniendo el esencial emo en su pecho. Esta energía blanca es la que desprende este disco y la que a través del biocampo de la persona se expresa. ¿Qué sucederá cuando cómo afecta el consumo de agua estructurada en la vida de una persona? Hay un estudio realizado con 2 personas antes y después de la ingesta de agua estructurada por el esencial emo. El estudio duró 1 mes y medio, lo realizó una microbióloga en Barcelona y hizo 2 tipos de estudios. Un estudio con sangre viva, que es tomando la gota de sangre de una persona y estudiándola inmediatamente, donde se ven los movimientos de los glóbulos rojos, y otra con sangre disecada. Las personas que convocó fueron 2. Un hombre de 28 años, en estado saludable, que cuidaba de su alimentación, aparentemente atlético, aparentemente saludable, sin embargo su sangre tenía este aspecto. No había ni un solo glóbulo rojo que tuviese la forma circular, que tuviese libre movimiento, que pudiese oxigenar sus tejidos. Este es el día 1. Se observan agregaciones, esto es lo que dice la microbióloga. Se observan
agregaciones eritrocitarias, los glóbulos rojos se agrupan formando una masa debido al cambio de polaridad de la célula y a la pérdida de la carga superficial negativa. Esto puede darse por una intoxicación del medio ambiente, una carga electromagnética muy fuerte, exposición a móviles, a radiaciones, etcétera, etcétera. Esto no era el objetivo del estudio, saber la causa. Pero lo que sí se le ha dicho a las dos personas es que no variaran ninguno de los hábitos en este mes y medio. La única diferencia era empezar a beber agua activada, agua energetizada, estructurada. Ese era el único cambio. La dieta, la misma, los hábitos, los mismos. En el día 7, empieza entre el día 2 y 30 en realidad, esta es una de las muestras, empiezan a depurarse la sangre, a salir parásitos, en este caso son unos parásitos que se llaman microfilarias, que evidentemente estaban dentro de las células, dentro del tejido sanguíneo. Solo que el tejido sanguíneo empezó a abrirse, a haber espacio, y su cuerpo empieza a recuperar la energía como para poder liberarse de todo aquello que no le sirve. Entonces, el estudio dice, los 2 primeros días de empezar a beber el agua, la sangre viva aparece mucho más sucia. Se han visualizado parásitos, cristales, apilamientos de la serie roja. Durante los 30 primeros días, la sangre se va ensuciando progresivamente, producto de la desintoxicación, mostrando parásitos y restos de endotelio. Este aumento de la carga tóxica en sangre pudo ser inducida por el aumento de la detoxificación, posiblemente debida al agua tratada con el esencial hemo. Entre un mes y medio es cuando se aprecia el cambio más significativo, en lo que se refiere al movimiento de los glóbulos rojos, mejorando, por tanto, la oxigenación de los tejidos y todo lo que ello conlleva. Se observan los glóbulos rojos residiendo libremente en el plasma. Entre el día 30 y el 45, su sangre ofreció esta imagen. Es la fotografía de la sangre perfecta. Tiene espacio en los glóbulos, se mueven libremente, oxigenan. Luego, la segunda paciente, una mujer de 57 años con fibromialgia y afecciones en la tiroides. La primera imagen es una imagen que ya empieza con parásitos. Se aprecian restos de endotelio, parásitos y también apilamiento de los glóbulos rojos. Entre los días 3 y 30 del estudio, dice, tras 3 días bebiendo agua energetizada con esencial hemo, hemos encontrado que la carga parasitaria y fúngica del paciente ha aumentado considerablemente, así como la toxicidad hallada en el plasma. Todas estas manchas amarillas son eliminación de tóxicos. A los 21 días, tras un periodo de aumento de toxicidad en el plasma, la paciente ha mostrado una mejoría notable en el apilamiento y movimiento de los glóbulos rojos y ha disminuido la carga tóxica del plasma. En el día 45, o sea, hasta el último día, todavía le falta, hay unos apilamientos que todavía están presentes, pero al mes y medio hemos encontrado una mejoría en el apilamiento de glóbulos rojos, así como un plasma más limpio. Se puede suponer que en 10 días más, quién sabe, esta mujer tiene exactamente la misma disposición de glóbulos rojos que el otro paciente de 28 años. La pregunta es, ¿dónde está la vejez? ¿Hay diferencia entre una sangre de 28 años y una sangre de 57? Depende la conciencia con la que se haya tratado el agua que la forma. En el otro estudio, que es sangre en seco, el paciente 1 presentaba una mala calidad de la fibrina y rotura de la red. Todas estas islas blancas significan que el tejido sanguíneo le falta proteína. Sin embargo, sin variar su alimentación, sin ingerir más proteínas que lo habitual, a los 45 días la sangre coagulada no muestra cambios significativos, pero sí que hay
más cobertura del tejido. Esas islas ya no aparecen. En la segunda paciente es mucho más significativo. Se observan piscinas claras que indican ausencia de proteínas, representan desorganización celular y actividad tóxica como resultado de asentamiento de ácidos. Esta es la primera toma. A los 45 días, en la coagulación, después de la ingesta del agua, se aprecia una leve mejoría en las lagunas, mostrando un tamaño más reducido. La única diferencia fue la ingesta de agua viva. Sin embargo, hay más producción de proteínas, menos tóxicos. ¿Qué es lo que sucedió entonces? La conclusión. Una sangre constituida en base a agua, no estructurada, será una sangre energéticamente débil y vulnerable. Al medio. Una sangre débil creará un campo áurico débil, con lo que éste será más vulnerable a las radiaciones y frecuencias destructivas. Y además, el agua es conciencia en acción, ya que se retiene y traspasa información en base a frecuencias. Cuanto más elevadas sean las frecuencias del agua que bebemos o ingerimos en nuestros alimentos, será mucho más hermosa nuestra experiencia en la vida. Y quedamos en reflexión. Amor y gratitud. Gracias a todos.